Bueno, acá ya se está grabando, así que vamos a compartir el Power de hoy. Les contamos que vamos a trabajar sobre la unidad número 3, que tiene que ver con la gestión curricular. Es decir, pensar al director en ese espacio de trabajo donde tiene que garantizar qué se enseña y cómo se enseña. Y para eso vamos ahora a ir recorriendo que en realidad no es que las unidades hay que organizarlas de alguna manera porque no podemos trabajar todo al mismo tiempo, pero en la escuela se va dando todo entremezclado. En la gestión no es que hay un momento que el director se dedique específicamente a la gestión curricular, a no ser que esté planificando alguna propuesta de enseñanza, sino que lo curricular en realidad está atravesando la vida de la escuela y tiene que ver un poco con las maneras también en que se deciden, se comunican las cosas, es cómo se ejerce ese liderazgo pedagógico. Entonces, hoy vamos a hacer un poco un entretejido de unidad 1, unidad 2 y avanzar un poco en la unidad 3, pensando también en que ustedes en 15, 20 días van a estar transitando el parcial, y en el parcial, si bien hacemos referencia en cada consigna a un tema en particular, también es esperable que quizás los puedan vincular y que puedan hacer algunas interrelaciones entre las unidades que sean correspondientes a lo que se está hablando, ¿no? Bueno, acá tenemos los objetivos de este encuentro. La propuesta para hoy entonces va a ser revisar el concepto de gestión educativa desde esta idea de pensarlo en la gestión curricular y que esta definición de currículum también fue cambiando a lo largo del tiempo y no siempre se interpretó lo mismo. Y muchas veces en las escuelas estamos hablando del currículum y estamos hablando de cosas diferentes. Entonces también es parte de esos acuerdos que hay que buscar espacios como para volverlos a retomar y a cargar de significado a los conceptos. Después nos proponemos también reflexionar sobre los distintos significados del currículum, como les decía, como en los distintos momentos históricos, las dimensiones del currículum y conocer algo de educación superior, que en eso ahí Clara va a tomar fuerte la palabra porque ella su carrera docente prácticamente la concretó en el nivel universitario. Entonces dirige actualmente una facultad, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, como digamos, tiene la vivencia, además de toda la parte teórica, tiene la vivencia de lo que es gestionar una universidad. Yo me dediqué a primaria y secundaria y en universidad solo como profesora. Entonces, en esto tenemos recorridos diferentes. Bueno, vamos a avanzar. En este inicio es esta idea de revisar un poco el concepto de gestión educativa que estuvimos trabajando fuerte en la primera unidad, y es estas distintas maneras de interpretar qué es gestionar una escuela. El pensar para qué queremos esa escuela, para qué la necesita esa comunidad. Y esta necesidad de poder compartir con los docentes que forman a la institución y con las mismas comunidades inclusive, esa escuela deseada, porque la gestión apunta siempre a un futuro, a ese poder tender puentes entre la escuela que tenemos y una escuela que consideramos que puede ser mejor, que puede ajustar sus propuestas. Entonces, esta idea de visión anticipada, en el caso de la gestión curricular, estaríamos vinculándola con la idea de poder planificar y poder anticipar ciertos elementos, ciertas condiciones que pueden favorecer el alcanzar esa escuela deseada. Después preguntarnos también para qué sujetos, porque la tarea central de la institución escuela es formar a los sujetos.
entonces corresponde decir, bueno, ¿qué tipo de sujetos y para qué tipo de sociedad queremos formar? Y acá ustedes estuvieron leyendo, tanto en la unidad 2 como ahora van a ver también en esto de la gestión curricular, estas ideas que se tienen que entretejer y que lo estamos viviendo justamente ahora de manera fuerte con la vuelta a la presencialidad de una escuela inclusiva, de una escuela que pueda dar respuesta a todos los alumnos, a todos los sujetos de las comunidades que eligen estar en esa escuela y que pueda tener una propuesta de formación para cada uno de ellos, más allá de esas particularidades que puedan tener los sujetos. Acá el pensar, por ejemplo, las necesidades educativas especiales, es pensar esa diversidad, pero como una manera de enriquecer la propuesta institucional. Sería que pasa a ser muchas veces, desde Bardiza Ruiz, ¿no?, un conflicto que se le plantea a la institución el integrar alumnos, pero que tiene que ser tomado como algo positivo, no como algo que obture el hacer institucional y el hacer de la gestión, sino que lo potencie y que permita pensar mayores recorridos, mayores posibilidades para ese grupo de sujetos. Tiene que ver con este otro concepto de justicia curricular. Saben que este concepto de justicia curricular ya se lo planteó en el año 1997, no es una idea nueva, es decir, son problemas que están teniendo los sistemas educativos a nivel mundial. Justicia curricular lo planteó una austríaca que analizaba el sistema educativo de su país y decía, es una propuesta curricular que no responde a la diversidad de sujetos que tiene ese país. Y nosotros transitamos algo similar y lo mismo le pasa a los otros países, ¿no? Como que es una problemática de los sistemas educativos que siempre se presentan como desafíos y que la gestión educativa tiene que dar alguna respuesta en función de esto. Sí, yo a raíz de lo que decía Miriam quería agregar y hagamos esta lectura, estas preguntas también traspolarlas al sistema superior, ¿no? Porque ¿para qué la universidad? ¿Para qué sujetos? ¿Para qué sociedad? Pero me gustaría linkear lo que dice Miriam respecto a la historia y a estos conceptos y acciones necesarias como el de justicia curricular planteados hace décadas atrás. Lo que son las instituciones en general y las educativas en particular como agentes de cambio a las que les cuesta cambiar, como una constitución y una característica de las propias instituciones. Esto se habla mucho en la universidad. ¿Por qué la universidad tarda tanto en aceptar los cambios o está tan arraigada en conceptos y en acciones de otra época? Bueno, es una hacia la constitución de la universidad en particular y de las instituciones. Pero se llega, lo que pasa que pasa un tiempo, como dice Miriam, en este caso un concepto del año 1997. Estamos en el 2021 y no sé ustedes, pero no es una acción que se aplique como algo cotidiano o que esté realmente asimilado. Pero bueno, por este tema del problema del cambio y lo que lleva a hacer carne un cambio necesario. Sí, y encima romper con las lógicas con las cuales se iniciaron los niveles, porque justamente el nivel secundario se inició como un nivel que era muy selectivo y era justamente para que algún grupo, que generalmente eran los que estaban más favorecidos, puedan acceder a determinados cargos inclusive o lugares sociales que no eran para todos, y se lo pensaba de esa manera y se consideraba hace cientos de años atrás que estaba bien esa formación. A medida que se fue democratizando la sociedad, los sistemas educativos también entraron en este proceso, pero es como dice Clara, no pueden acompañar, van siempre como retrasados a esos cambios sociales. Y entonces surgen estas demandas de decir, bueno, pero entonces, ¿qué sujeto estamos formando? ¿Para qué tipo de sociedad? ¿Y lo que ofrece la escuela se ajusta a ese ideal de sociedad que estamos teniendo o hay desfasaje? Y ahí está todo el trabajo que se tiene que dar en repensar las instituciones, ¿no? Si me permiten dar un ejemplo que todos los que estamos acá y toda la sociedad lo ha vivido y lo estamos viviendo, que es lo que la inmersión a raíz de la tragedia, ¿no? Por el virus
bueno, nos impactó a todos, como que fue el mantenimiento de la educación a través de la tecnología, la educación remota, a veces llamada educación a distancia o virtual. La educación a distancia, sobre todo, tiene un origen también muy restringido a operarios, a los oficios. Ese fue el origen de la educación por correspondencia y después por educación a distancia. Y eso lo marcó de tal manera que en la actualidad hubo mucha resistencia a lo largo del paso de las décadas a incorporar esa modalidad como una herramienta más efectiva de educación. ¿Por qué? Porque en sus orígenes, así como contaba Miriam, cuál fue el origen del nivel medio o secundario, con la educación a distancia pasó desde otro lugar lo mismo. Sus orígenes fueron para personas que nunca iban a acceder a una universidad. Entonces quedó separada y nosotros los que estamos en educación a distancia siempre vivenciándola como de segundo nivel, no nosotros sentíamos que estábamos vistos como formando una comunidad de segundo nivel. ¿Qué pasó con la pandemia? Se descubrió todas las posibilidades o algunas de las posibilidades que esta daba. Bueno, bienvenido. Pero estos cambios se van dando muy paulatinos o por contingencias terribles como las que nos tocó vivir. Claro, y que crean resistencias, por eso son motivos de conflicto en las instituciones, porque fíjense ahora cómo está la presión de tener que volver a la presencialidad, y que uno no niega que la presencialidad aporta en muchos sentidos, pero no por eso quizás no podemos pensar que haya algunos momentos que es interesante sostener lo virtual y que inclusive hasta en ciertos recorridos de algunas situaciones que pasan los sujetos hasta puede ser una buena oportunidad de estudio. Pero bueno, estas son reflexiones que vamos a tener que seguirnos dando y que se va a seguir planteando así a nivel país, ¿no? Porque esto, ya les vuelvo a decir, no es problemática de una escuela en particular, es algo que atraviesa al sistema educativo. Y que tiene que ver con una última pregunta, que es esta: ¿para qué sociedad? Sería como que estas tres preguntas van a estar definiendo, en cierta forma, si no se las explicita igual, es como que por abajo van a estar decidiendo y definiendo cuál va a ser la propuesta curricular de la institución. Y esta idea de qué tipo de sociedad queremos formar tiene que ver con este respeto a algunos valores que consideramos que tienen que ser universales y que estos derechos que tienen todos los sujetos tenemos, ¿no? Este respeto por los derechos humanos, y que la propuesta de las instituciones es formar sujetos que sean mejores personas. Entonces, bueno, decir, bueno, ¿en función de qué definimos eso que es mejor? Y bueno, para todos los que trabajamos en una escuela pública, por ejemplo, la guía está en estas definiciones de los derechos. Muchos que quizás también tienen convicciones religiosas, se les suma a estas definiciones cuestiones que tienen que ver con estas creencias que los sujetos tienen y que tienen que venir a sumar a la formación y no a, digamos, a complejizar, es decir, la complejiza, pero no que la limite. Bueno, y acá tomamos, ustedes habrán visto que en la unidad 1 tienen muchas definiciones de qué es gestión educativa. En este caso, pensando en este recorrido de cómo un director puede pensar la gestión curricular de esa escuela, quisimos resaltar la que propone Martínez Nogueira, donde define claramente 3 planos de gestión, porque estos 3 planos nos van a dar cuenta la posibilidad de tomar conciencia que en algún momento priorizamos algunos de estos planos, pero que no puede ser el exclusivo, que necesariamente tenemos que estar abriendo el juego a que los otros planos también pasen a ser parte de esas decisiones, parte de esas reuniones, parte de esas acciones que haga el equipo directivo que conduce las instituciones. Él plantea 3 niveles, que sería como el más básico, lo administrativo, donde por lo que estuvimos leyendo en el foro, por suerte en esto realmente se avanzó mucho
en las gestiones institucionales, ya quedan pocos directores que se cierren solamente a este plano de gestión, sino que en algunos casos se reconoce que en algún momento tuvieron algún director que inició quizás fuertemente con acciones y decisiones administrativas, pero que paulatinamente pueden ir ejerciendo y pueden ir tomando decisiones sobre los otros niveles que son los que definen realmente a la escuela, porque el nivel de gobierno de la institución es poder definir esto, el perfil, el sujeto que quiere formar, el tipo de docente que quiere esta institución, cómo va a enseñar, toda la propuesta didáctica, pedagógica se define en este nivel de gobierno. Y el último nivel que plantea él, que no es último, sino que está en tercer lugar porque en realidad es el más complejo, es esto de poder garantizar que esas ideas que son teóricas, que son propuestas para se puedan llevar y concretar en la realidad y que la escuela sintonice su manera de ser y su manera de estar en esa comunidad con esas ideas que se plantean. En algunas situaciones pudo pasar que hay muy buenos proyectos institucionales definidos en el papel, digamos, pero que cuando uno transita la escuela se encuentra con prácticas que no condicen con esa forma de pensar a la institución. Que ahora vamos a ver que tiene que ver con las decisiones curriculares también, porque en una institución se juegan distintos currículum, no hay uno solo exclusivo. Entonces quizás hay uno que está formalizado y que se dice y se lo lee, pero después en acto aparece otro tipo de currículum. Y entonces es esta necesidad de buscar esta sintonía. Y también ustedes habrán leído en la unidad 2 que se proponen perfiles de directivos. Esos perfiles son a manera de poder orientar y de poder ayudar a tomar conciencia que un director que en un momento quizás prioriza un área administrativa porque necesita resolver alguna situación en eso, no necesariamente toda su gestión se tiene que cerrar a este tipo de resolución. Que lo ideal sería poder tomar conciencia de lo que requiere cada situación y ver cómo me muevo en estos distintos estilos directivos, que no siempre tampoco resolvemos las cuestiones desde lo político y lo crítico, ¿no? Que llega un momento que hay que tomar una decisión y hay que hacer un planteo de cómo seguir una propuesta. Entonces es como la posibilidad, esto Margarita Poggi en uno de los textos que ustedes leyeron lo dice claramente, ¿no? El tener de referencia estos estilos directivos nos tienen que servir para poder tomar conciencia uno cuando gestiona desde dónde está tomando las decisiones y no cerrarse a uno solo, decidir en cada momento cuál es la mejor manera de pensar las propuestas. Y esto da también la posibilidad de ir aprendiendo a ser director y de poder seguir formando como este líder pedagógico que trata de alcanzar los mejores resultados, porque esto es en busca de una mejora, es siempre pensando en esa escuela deseada. No sé si van teniendo alguna pregunta o la escriben o participen, levanten la mano como quieran, si quieren ir haciendo ustedes algún comentario. Sí, hicieron ya un comentario, yo les estoy contestando. Guillermo habló acerca de la resistencia, ¿no? Del tema anterior al que estábamos hablando ahora, que es con los cambios. Él escribió que los cambios son muy difíciles de implementar en todos los niveles, que hay mucha resistencia, a lo cual le escribí que exacto, que los modelos mentales, la forma de concebir el mundo y las acciones son muy complejos de modificar, depende de muchos factores, tanto de manera individual como de manera institucional. Bueno, y acá entonces seguimos avanzando. Erika levantó la mano. Erika bueno. Benítez. Buenas. Sí, Sí. yo también decía que muchas veces se quieren implementar cambios, pero se implementan cambios a veces de forma incorrecta, sin preparación, sin capacitar a los docentes. Porque a nosotros nos pasó en la escuela pública
de llevar chicos con distintas discapacidades, digamos, y nos pasó eso. Y nosotros no estábamos de acuerdo por un montón de cosas, pero sobre todo por esa falta de capacitación para nosotros, ¿no? Sí, lo que sucede muchas veces también es un poco el animarse y el no dejar solo a los docentes, ¿no? Porque seguramente que si vos te pones a pensar en tu recorrido y todo, podés llegar a encontrar estrategias como para poder adecuar tu propuesta de enseñanza a estos sujetos que necesitan estas adecuaciones curriculares, ¿no? El tema es que este recorrido no lo podemos hacer solos, que necesitamos estar en grupo, poderlo pensar con otros, y si a esto se suma gente que está especializada, que estudió para atender esas situaciones particulares y se nos une al trabajo, bueno, esto sería lo ideal. Entonces acá es esta figura del director o del equipo de gestión que digamos, ante la necesidad de dar la propuesta educativa a determinadas necesidades particulares de los sujetos, pueda pensar cómo repensar esa propuesta de enseñanza de su institución, qué grupo de trabajo tiene que crear y no dejar al docente solo enfrentado a esta nueva situación, porque si no se siente esto como que uno solo, ¿qué podés hacer ante algo que nos resulta desconocido? Después, cuando lo vamos transitando y cuando podemos pensarlo con otro, nos vamos dando cuenta que tenemos recursos como para poder ir abordando. Y después, si lo complementamos con quien realmente sabe de estas problemáticas, bueno, ahí terminamos de poder rearmar esa propuesta de enseñanza. Pero en realidad las didácticas específicas todas dan cuenta que los sujetos para aprender transitan esas formas de reconstruir los conocimientos, que alguien que tiene una necesidad educativa especial no es que tiene que hacer un recorrido diferente, como se creyó en otro momento, que ese sujeto no podía hacer. Lo hará en otros tiempos, lo hará con otros recursos, lo hará quizás transitando mayor cantidad de tiempo determinadas propuestas, porque las tiene que visitar de manera más continua para llegar a construir la idea. Pero las didácticas, todas, les digo, las de la práctica del lenguaje, de matemática, de sociales, de naturales, no hacen recorrido diferencial para quien tiene necesidades educativas especiales y los que decimos son normales. La didáctica es la misma y eso ustedes lo manejan. El tema es decir, bueno, desde la institución, no es dejar solo al docente y que dé la respuesta que pueda. Es decir, ¿cómo armo un grupo de trabajo que vuelva a pensar su propuesta de enseñanza para este grupo de sujetos que están transitando una situación diferente? Entonces ahí, por eso nosotros resaltamos tanto que el equipo directivo se tiene que constituir, se tiene que formar y tiene que como que estar preparado justamente para dar estas aperturas, que muchas veces no es el que puede dar la respuesta, porque no lo va a saber todo, pero sí puede el organizar a la institución para decir, bueno, hoy dejo liberado 2 horas a este profesor con este equipo de orientación para que piensen cómo poder enseñar a estos chicos. Y ahí entonces se rearma la propuesta didáctica. Y esa sí es una decisión del equipo directivo, que es el que puede modificar esa organización institucional. Y acá entramos entonces, en relación a esto, a estas responsabilidades que puede tener el equipo directivo para gestionar su institución y acercarla a esa escuela deseada. Y tiene que ver, por ejemplo, esto que vos planteabas de trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales en esas condiciones de trabajo, que es responsabilidad del equipo directivo, es crear lo que ustedes leyeron en la primera unidad, ese clima institucional que favorezca a un trabajo colectivo, a un trabajo que comprende al otro, a un trabajo que incluye al otro, y no que los separa y que los aísla. Y esa es una de las responsabilidades. Otras de las responsabilidades es de poner realmente en el centro de sus decisiones y de lo que piense la escuela a los alumnos.
Y para esto que se pregunte realmente qué características tienen, cuál es la situación cultural desde la que trae esta comunidad, para poder tender esos puentes, y no que la escuela quede con una propuesta totalmente aislada y recortada a la realidad social de la cual son parte ese grupo de sujetos, ¿no? Es decir, poder contextualizar la propuesta educativa. Y por último, una escuela que se piense como en red, que es parte de una institución, que esta idea de una escuela abierta, pero no abierta porque todas las problemáticas comunitarias la invaden y no puede cumplir su función pedagógica, sino una escuela que establece vínculos y que si no puede dar respuesta a determinadas problemáticas comunitarias, lo delega en otras instituciones. Puede haber una salita de salud, puede haber una sociedad de fomento, puede un club del barrio que pueda tener alguna propuesta que acompaña a esta formación de los sujetos y que la escuela no tenga que ser la que recibe, digamos, seguramente va a ser, porque generalmente es así, recibe todas las demandas, porque la verdad que de todas las instituciones, la escuela es una de las que mantiene mejor vínculo, a pesar de todo, con sus comunidades, como cuando una escuela no cumple su función, la comunidad la sanciona, y es esa escuela que empieza a ser cuestionada, que empieza a ser agredida, que empieza a ser denunciada, porque la comunidad no está de acuerdo cómo se está gestionando esa escuela. Acá la idea es poder pensar en equipos directivos que forman equipos de trabajo que se unen, digamos, o que son aliados a estas necesidades comunitarias. Y con esto no quiere decir que tengan que dar respuesta a todo, sino que los podrán orientar y les podrán delegar a las distintas instituciones comunitarias las problemáticas que se les van presentando. En una de las escuelas que yo estaba, por ejemplo, había muchos problemas de salud. Teníamos un arroyo cerca donde los chicos fácilmente tenían problemas de piel. Y la verdad que nosotros como escuela esto no lo podíamos resolver. Y tuvimos que trabajar con el municipio, con la parte de medio ambiente, por esta contaminación, y con la salita de salud del barrio, de ver cómo podíamos tender puentes para poder garantizar la escolaridad de los chicos que tenían muchas inasistencias, pero que eran por problemas reales de salud. Y entonces acá tuvimos que hacer ese trabajo en red para poder garantizar la escolaridad y que no queden las familias aisladas, ¿no? Y con la problemática ellos solos. Uy. ¿Se escucha? Perfecto, Sí. perfecto. Ah, porque acá me salió que se perdió la conexión. Bueno, podemos ir avanzando entonces. Y acá sí entramos al tema específico de currículum, que es el tema central que nos convocaba hoy. Y ustedes van a ir leyendo a lo largo de la unidad 3 que no siempre se define al currículum de igual manera, que hay distintas maneras de La perdimos a Miriam. Sí, sí. Se le cortó. Clara está silenciada, ¿eh? Ah, no, les decía, ahora se desconectó Miriam, pero que justo le estaba escribiendo a Macarena, que el ejemplo que decía Miriam, Macarena dice que pasa mucho en las comunidades rurales y son las que más tratan de buscar maneras y métodos de integrar, enseñar y organizar, y a veces se hace mucho y sobrepasa a las instituciones. Entonces, yo le estaba contando que cada uno de ustedes, estamos seguras que tiene ejemplo de vida como estudiantes y de docentes en instituciones, ¿no? Donde se da de una u otra manera esa vinculación con la comunidad. De hecho, más adelante en la charla de hoy, cuando tratemos el tema de la universidad, justamente uno de los puntos de la universidad es uno de los compromisos y deberes de la universidad es el trabajo con la comunidad, ¿sí?
además de la docencia y además de la investigación. Por eso, en todos los niveles educativos, la gestión, considerando el trabajo con y para la comunidad, es fundamental. Bueno, la hemos perdido definitivamente a Miriam. Permítanme que voy a buscar el PowerPoint y lo voy a compartir yo. Denme un segundito. Así continuamos. Mientras tanto, ¿alguien quiere comentar algo de lo que estamos viendo, del módulo, de lo que viene diciendo Miriam hasta el momento? Esperen que tengo acá la... No puedo compartir el PowerPoint. Ah, porque abrió la... Esperen. Porque Miriam abrió la reunión, habilitó. Claro. Sí, pero acá está. Lo que sí, chicos, no los veo, ¿eh? Va, chicos profesores. Ustedes, ahora díganme si ven, ¿eh? Sí, se observa. Bueno, acá el tema del currículum, estos temas están en la unidad. Tenemos distintos autores que trabajan el concepto de currículum desde distintos puntos de vista, todos ellos complementarios. Hay uno muy interesante, un punto de vista muy interesante, que es el que toma Zabalza, que se entiende que define al currículum como todo aquello que los alumnos aprenden. Y Miriam ya lo mencionó unos minutos antes, que todo lo que los alumnos aprenden no siempre está explícito en la propuesta curricular. Los alumnos, los estudiantes, en todos los niveles educativos, suelen aprender mucho más de lo explícito en el currículum. Por eso después vamos a ver distintos tipos de currículum, el oculto, el nulo. Bueno, esta es una de las ideas trabajadas por Zabalza. Y además, considerando el concepto de currículum, de todo aquello que se aprende en la escuela, porque también es otra idea. Los alumnos no solo aprenden en la escuela, ¿sí? Por eso hay una gran diferencia entre lo que es enseñanza y lo que es educación. Por supuesto, en la escuela se dan las dos cuestiones, se enseña y se educa, pero también en otros niveles, en otros aspectos de la sociedad también se da esta diferenciación. Zabalza lo delimita el concepto curricular a lo que tiene que ver con la escuela. Lo mismo con Dino Salinas, que es otro de los autores que diferencia entre el currículum escolar, que es más general, y el currículum de una escuela en particular. El currículum escolar como lo que se delinea y se pretende llevar adelante con los estudiantes en el ámbito escolar, a nivel más general. Pero luego, cada escuela tiene su currículum. Por eso es el currículum de una escuela. Y la diferencia está en el nivel de concreción de ese currículum más general al currículum de una escuela. Y de Alba también propone como concepto la síntesis de los elementos curriculares culturales que están en el currículum, y una propuesta en ese currículum se pone de manera tangible, mejor dicho, la propuesta política educativa impulsada por los diversos grupos sociales. Todo esto que antes también mencionaba Miriam en los temas anteriores, ¿no? Sí, creo que ahí pude volver, ¿no?
A ver. Sí, creo que ahí volví. Pude entrar a tu sesión, no sé qué pasó con la mía, se cortó. Pude ahora entrar a la tuya. Bueno, entonces... Dejo de presentar, ya trabajé, vimos un poco el tema del currículum. Faltaría, esperen porque no los veo, el origen del concepto de currículum. Miriam, si lo querés retomar. Bueno, a ver. Dejo de compartir, perdón, profesores, pero son cuestiones... Sí, no sé qué pasó, pero de pronto, a ver si ahora toma... Acá, estamos acá. A ver, ahí se ve. Sí, esta diapositiva ya la vimos a nivel general, cada autor, la diferencia entre... eso, ahí está, el origen. Bárbaro. Bueno, entonces estábamos diciendo que esta idea de currículum en realidad surge con la necesidad de ir formalizando una educación. Fue en realidad para la Edad Media donde aparece esta necesidad de empezar a pensar esta educación que empiece a incluir distintos grupos de sujetos, porque antes la educación en la antigüedad estaba muy restringida y era como algo bastante selectivo. Y de ahí viene entonces las distintas maneras de interpretar el concepto de currículum. La idea esta de currículum lo que quiere demostrar es que se necesita de una planificación que vaya transitando distintos momentos. Como que no podemos enseñar todo junto, que hay que dar una organización, y esto es los grupos de científicos, los grupos de especialistas en educación a nivel político definen qué es lo que se va a estar enseñando. Son acuerdos que se hacen a nivel nacional entre distintos grupos, en realidad grupos de poder, y que tratan de imponer cierta visión sobre, por ejemplo, lo que es la ciencia, lo que es la matemática, lo que son las prácticas del lenguaje y cómo enseñarlas y qué contenidos ponerlos como obligatorios. En realidad nosotros son definiciones curriculares que se transitan en el Consejo Federal de Educación, que son cuestiones así de decisiones políticas y son luchas de poder. Y bueno, en esas luchas hay quienes se imponen y son los que pueden definir el currículum. En realidad, desde otras líneas más críticas, lo consideran como un dispositivo de control, porque justamente definen qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar. Y esta idea de cómo se va a enseñar hace que se defina también el tipo de sujeto y el tipo de sociedad que vamos a tener. Acá sí, Macarena dice que se trabaja con el PEI y el PCI. Eso sería a nivel institucional. Nosotros acá lo estamos hablando a nivel nacional. A nivel país hay también definiciones, como se reúnen en la escuela el grupo de directivos con docentes y deciden qué van a enseñar y cómo lo van a enseñar. En el Consejo Federal de Educación se reúnen los ministros de educación y hacen sus acuerdos para poder ir definiendo esa política educativa. Y el currículum está definido a nivel nacional. Nosotros actualmente tenemos los NAP, que son núcleos de aprendizajes prioritarios, que están definidos a nivel nacional y cada jurisdicción los toma y los repiensa según las necesidades propias de cada una de las provincias. Entonces, en cada provincia se va a dar la definición de los propios diseños curriculares, que eso es lo que llega a la escuela. Pero para que llegue ese contenido que cada docente tenemos que enseñar en la escuela, lo antecede todo un proceso de acuerdos y de selección y de definición del cual el docente no participa. Son definiciones a nivel macroeducativo. Y que el docente después eso lo toma como, bueno, decisiones ya resueltas que las tenemos que implementar en cada una de las propuestas de enseñanza que concretamos en las escuelas. Y acá van a aparecer distintas particularidades, porque no siempre, les digo, hay un traspaso tan lineal. Tiene que ver también como
los que están en el área, por ejemplo, de matemática, también acordar, bueno, qué se está entendiendo por la enseñanza de la matemática, qué contenidos realmente prioriza, y a veces los docentes se acuerdan con esa propuesta jurisdiccional y a veces no acuerdan. Y bueno, esto es trabajo de la gestión educativa, el cómo arrimamos a esa propuesta de enseñanza que a nivel nacional y a nivel provincial se está considerando como que es el currículum que hay que sostener. Y bueno, y un poco siguiendo la historia, ustedes van a leer en el módulo que en realidad esta idea de currículum se planteó en la Edad Media. En la Edad Antigua no estuvo esta necesidad porque la educación estaba tan limitada a un sector social que era muy privilegiado, eran muy pocos los que podían realmente educarse en el sentido de acceder a conocimientos socialmente valorados y elaborados. Era como una vida, digamos, la enseñanza de la vida cotidiana. Pero cuando en la Edad Media se plantea esta necesidad de cómo ir garantizando a mayor cantidad de sujetos el acceso a determinados conocimientos que se iban elaborando. Esto tiene que ver mucho con el avance de las ciencias, que se iban constituyendo y se iban formalizando, y esta necesidad de ir incluyendo a los sujetos en esta formación. ¿Vos vas leyendo, Clara, que están escribiendo los profesores? Estoy leyendo, pero espero que pongas un punto para intervenir, porque Guillermo ha escrito una serie de observaciones. Bueno, yo ahora para terminar con esta filmín, esta diapositiva, es esto, pensar que en realidad esta idea de currículum que nosotros manejamos como esta definición de contenidos a enseñar, de propuesta didáctica a implementar, de ciertas actividades que los sujetos que se están formando tienen que transitar, corresponden bien al siglo XX, que no era una necesidad que estaba desde un principio, sino que esto se fue construyendo a medida que se fueron formalizando los sistemas educativos. Y con esta formalización se empezó a tener la exigencia de definir un currículum para garantizar esa enseñanza. Guillermo, ¿querés comentar tu apreciación de qué lástima? Sí, perdón el concepto de qué lástima. Pero es una pena realmente porque Miriam hablaba de, bueno, los núcleos de aprendizaje, todas estas instancias nacionales, donde como docente, y humildemente lo digo, muchas veces da la sensación de que quienes realizan esta secuenciación de contenidos no tienen mucha idea del trabajo en el aula. Yo puedo hablar por mi área, que es biología. En segundo año en Provincia de Buenos Aires se trabaja evolución, origen de la vida, que son conceptos muy abstractos, que incluso nosotros como docentes nos cuesta hacer esa abstracción conceptual. Imagínense ustedes, chicas y chicos de 12, 13 años. Claro. Entonces termina siendo un aprendizaje memorístico de contenidos sin nunca tratar de internalizar el concepto que realmente implica la evolución. Entonces digo, y esto es algo que me planteo desde hace 16 años que trabajo en escuelas, que muchas veces estas decisiones que las toman personas desde sus escritorios, que les faltaría mucho más trabajo en el aula. Esa es una sensación, probablemente me equivoque, pero digo, bueno, esta es mi percepción. No, lo que sucede es que creo que se va avanzando lentamente en estas definiciones. Muchos de los contenidos que están definidos todavía hoy en los currículum tienen que ver cómo se creía que se construían los conocimientos, y esta idea que entre los 12 y los 15 años se llegaba al pensamiento formal y abstracto, como se pensó en la década del 80, con toda la propuesta de Piaget, que si bien no es verdad, digamos, estos estudios, también se avanzó en que no todos a esa edad llegamos a construir ese tipo de conocimientos y no todos los construimos en todos los dominios, que hay que ver cuáles fueron nuestras experiencias como para poder llegar a ese nivel de elaboración. Y hasta estudios recientes de la psicología cognitiva dan cuenta que sujetos adultos, según en qué áreas nos tenemos que manejar, si no es tan familiar para uno, volvemos quizás a estadios anteriores para resolver situaciones.
y quizás tenemos que hacer algo más de ensayo y error, o algo más práctico, o algo más, digamos, con algún manejo más concreto, como para poder resolver la problemática. Pero es como que esas investigaciones desde el área de la psicología cognitiva todavía no incidieron totalmente en las definiciones curriculares. Y el currículum quedó con su, digamos, origen, que fue enciclopedista y de corte puramente intelectual, que era para cierto sector social, y algo de esto todavía sigue teniendo. Entonces es como un proceso de revisión que hay que seguir sosteniendo a lo largo del tiempo. Lo que yo creo que da la posibilidad a la escuela secundaria, que como está pensada en ciclos, quizá al interior de la escuela el equipo directivo sí tiene la posibilidad de hacer una gradualidad o una graduación diferente de contenidos, pensando en estos recorridos que tienen que hacer los sujetos para llegar a esos niveles de abstracción. Y quizás decir, bueno, un primer año, un segundo año, la verdad que no está bueno que vean estos contenidos porque lo tienen que memorizar, no llegan a comprender. Entonces, poder hacer acuerdos internos de reconstrucción curricular y ver qué se enseña en primer año, qué se enseña en segundo, qué en tercero y qué en el ciclo superior. Y poder hacer ese trabajo al interior de la escuela. Te escuchamos, Guillermo, si querés, querías comentar. No, esto, lo que puse ahí en el chat, es como la frase que circula que dice que tenemos escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX, con estudiantes del siglo XXI. Entonces ahí se produce esta contradicción permanente. Y en los diseños curriculares formales es donde creo que uno de los lugares que más se visualiza esto. Por eso, sí, es la necesidad de armar equipos de trabajo, armar áreas, estos trabajos por departamento, donde haya acuerdos institucionales, donde el director guíe, pero sino que sea el docente especialista del área que hace acuerdos con su docente, decir, bueno, ¿qué vamos a enseñar en primer año que puedan aprender realmente, que puedan apropiar, para después poder profundizarlos en segundo y avanzar en tercero? Y ver que no todo, porque aparte si leemos los diseños curriculares, vieron que no hay tanta diferencia en contenidos en primero, segundo y tercero. Hay un poco de complejización, pero es como que hay una línea que lo mantiene en general. Entonces creo que tenemos esa posibilidad de decir, bueno, trabajemos por departamentos, trabajemos como equipos realmente y hagamos acuerdos al interior de la escuela. Yo quería hacer un agregado acerca de haciendo transversar la lectura con la universidad. Así como antes les comentaba que una de las funciones básicas, la universidad tiene 3 funciones: la docencia, la investigación y el trabajo con y para la comunidad. ¿Se acuerdan que lo mencioné hace un ratito atrás? En el tema de la currícula universitaria, se está trabajando a destiempo, pero se está trabajando al fin, con contenidos procedimentales y por competencias. Es decir, no poner tanto el foco en el saber cognitivo intelectual de determinados conceptos e ideas, sino en el desarrollo de competencias profesionales y actitudinales. Ahora, esto que ustedes pueden decirme, Clara, pero eso es básico, eso o sea, es una verdad de perogrullo que se deba trabajar de esta manera en la institución de educación superior, sobre todo universitaria. Bueno, se está empezando a hacer muy lentamente. Lo positivo es que se está empezando a llevar a cabo, a pensar la currícula universitaria desde este tipo de competencias, pero no es algo generalizado porque además al docente le cuesta muchísimo este cambio de enseñanza por competencias, ¿sí? Entonces tampoco se puede hacer una bajada autoritaria, sino hay que ir, por un lado, capacitando al docente, haciéndole un trabajo de sensibilización de por qué el alumnado y el egresado tiene que estar formado en competencias. Bueno, todo esto lleva tiempo, pero es lo que se está trabajando. Me parece que va en línea con los otros niveles también, ¿no? Sí, es un trabajo.
Sí, acá están planteando que a veces hay definiciones curriculares que van más allá de la escuela. Y pertenecemos a un sistema educativo donde hay otros sujetos porque, claro, está el nivel de supervisión, por ejemplo, de las instituciones que piden determinadas cuestiones. Pero bueno, acá es esta parte política de la función de gestión de poder ir encontrando esos espacios, de buscar acuerdos, y una vez que se fortalece el equipo de docentes de la institución, la verdad que uno se puede también plantar y decir, bueno, esta escuela enseña de esta manera y damos los fundamentos y hacemos este recorrido. La experiencia que yo tuve es como que cuando hay, digamos, un trabajo así, digamos, formal con el equipo docente y todo, pocas veces los supervisores lo contradicen. Digamos, es como que aceptan y acompañan a esos procesos de la escuela, donde se decide, bueno, que determinadas cosas se enseñan y otras determinadas cosas se pasan para otros años porque no es el momento para enseñárselo a ese grupo de chicos. Y estos son acuerdos institucionales y es tarea del equipo de gestión, justamente. Clara, ¿podemos avanzar? Pues nos queda poco tiempo. Sí, seleccionemos algunas diapositivas, porque todas no vamos a poder. Por eso yo hacía el comentario transversal de las universidades para que no quede sin ser trabajado en claro. Pero ahora me parece que estás compartiendo vos, ¿no? O yo cambié ahí. Ah, no, ahí siguió. Bueno, acá esto ustedes lo tienen igual en el módulo, que es en función de este autor, que es un especialista español, especialista en gestión educativa, que es Angulo Rasco, y que plantea distintas maneras de interpretar al currículum, y que según cómo lo interpretemos es donde se pone el foco de atención a la actividad docente. Creo que en esto no hay mucha dificultad, que está explicado en el módulo y que cualquier cosa lo podemos comentar. Él también plantea estas dos posibilidades, ¿no?, del diseño curricular. El currículum real, que es el que se desarrolla en las escuelas y es lo que realmente el docente termina enseñando, transmitiendo, y lo que los alumnos terminan apropiando, porque muchas veces el docente cree que está enseñando determinada cuestión y los alumnos están tomando determinadas partes, no todo, o lo reelaboran según sus conocimientos previos y su historia. Y un conocimiento y un currículum ideal que en realidad lo que nos sirve es esto, como ese horizonte, saber hacia dónde tenemos que ir, cómo lo tenemos que transitar, pero que no nos puede limitar, digamos, en nuestra propuesta de enseñanza, que al contrario, es como que nosotros tenemos que fundamentar el por qué y el para qué estamos seleccionando y eligiendo enseñar esto a este grupo de alumnos. Y acá aparecen los distintos tipos de currículum, que era un poco lo que hablábamos al principio, que muchas veces estamos enseñando sin saber que lo enseñamos y que tiene que ver con quizás esas formas de transmitir los contenidos que sí queremos enseñar. A ver, en el currículum explícito, que es lo que realmente está definido como parte de la enseñanza, se incluyen contenidos, a veces actividades, a veces propuestas de evaluación. Esto cada jurisdicción va diciendo qué cosas quiere definir en ese diseño curricular. Y tiene que ver a nivel provincial esas definiciones. Después lo que sucede en cada escuela se aproxima a esto, porque no puede desconocer este currículum, pero no es exactamente lo que está propuesto. Hace una selección, hace un ajuste, hace acuerdos al interior de la institución y lo adecúa a esa comunidad a la cual le está ofreciendo la propuesta educativa. En esa selección y en esa adecuación de ese currículum explícito, va a haber cosas que nunca las va a enseñar y va a ser ese currículum ausente y nunca las va a enseñar porque considera o que para esa propuesta de enseñanza no corresponden o porque ni siquiera las tiene en cuenta. Vamos a suponer, no sé,
una escuela que tiene una modalidad de matemática, bueno, va a haber contenidos quizás de otras áreas que no tengan la necesidad de incluirlo. Y no es que no sepan de ciencias naturales, pero no se van a especializar en ningún tema de esas otras áreas, porque están priorizando el área de matemática para esa comunidad. Entonces ese va a ser un currículum ausente para esos chicos y quizás para otro grupo de alumnos no, haya otro. Y el oculto tiene que ver con todo esto que enseñamos pero que en realidad no nos damos cuenta. Y tiene que ver con mucho de esto, es decir, las decisiones que se toman de qué enseñar y cómo enseñar y además cómo se lo vive en la escuela, porque ese currículum oculto incluye también todos esos aprendizajes que nos hacen personas y que es esa manera de cómo apropiamos los contenidos, cómo los compartimos y cómo es la vida institucional, cómo es ese clima institucional. Y todos terminan formando ese currículum real. Cuando decimos, bueno, realmente, ¿qué es lo que enseña una escuela? Y tenemos que mirar un poco todo esto, lo que realmente dice que enseñó y planificó y está escrito en los proyectos, pero también ver qué cosas se dejaron afuera y de qué manera enseñó esto que dijo que enseñó, porque también transmitió actitudes que pueden favorecer, por ejemplo, continuar los aprendizajes o no. Que hay propuestas de enseñanza que más vale obturan en vez de fortalecer y de animar a que se siga aprendiendo. Entonces son procesos que es para analizar al interior de cada una de las escuelas y tienen que ver todas con definiciones curriculares. Y bueno, y ahora ya para ir redondeando el tema, Clara nos va a contar un poco de la educación superior, que también tiene su diseño curricular definido de una manera diferente a los que son los otros niveles obligatorios, porque tanto inicial, primaria como secundaria, tenemos diseños curriculares específicos que nos dicen qué enseñar, muchos incluyen cómo enseñarlos. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hasta tiene algunas propuestas de trabajo, de actividades de hacer con los alumnos en el aula. Entonces, es como que cada nivel define su propuesta de enseñanza, pero nivel superior es autárquico y autónomo, entonces lo define cada institución. Exactamente, eso quería mencionar, que la universidad, una de las características, la característica que la define es la autonomía. Tiene cada universidad la capacidad y el derecho de definir su propio currículum, su propia organización, su propia estructura. Por supuesto hay entidades de gobernanza que hacen de control de funcionamiento adecuado de estas universidades. Ustedes habrán escuchado hablar o han participado de cuestiones vinculadas con la CONEAU, ¿no? La Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación de Universidades, por las cuales pasan, por ejemplo, las carreras que se van a ofrecer en las distintas universidades. Así que esta autonomía tiene una transversalidad de control en pos de la calidad siempre. Por eso, desde la políticamente hablando, hay muchos sectores que ponen en tela de juicio el trabajo de la CONEAU, porque justamente habría como algún gris acerca de la autonomía con una institución que controla la calidad de lo que se hace en esa institución universitaria autónoma, ¿sí? O ahora que desde el año 2017 que se reglamentó a través de una resolución ministerial los sistemas de institucionales de educación a distancia, lo mismo. Tiene la CONEAU una intervención directa en el control de la calidad en la supervisión de la calidad y en recomendaciones para mejorar la oferta que se hace en esas universidades en lo que tiene que ver con la educación a distancia. En la diapositiva que sigue la vamos a pasar, Miriam, porque aquí, ¿no? Bueno, la universidad tiene planes estratégicos generales, las universidades tienen su misión, su visión, sus valores
explicitados en los documentos fundacionales de cada universidad, un plan estratégico que en el caso de, y un presupuesto anual que tiene que ver con las universidades, sobre todo de gestión privada, ¿sí? Si querés seguir con otra diapositiva, Miriam. Y esto es lo que ya hablábamos hoy, ¿no? Las 3 funciones claves, básicas y diferenciadas de las universidades, tanto de gestión pública como de gestión privada, tienen que ver con estos 3 factores. La docencia, la universidad como compromiso con la docencia hacia el alumnado y su cuerpo de estudiantes, un compromiso con la investigación para poder generar nuevos conocimientos a ser enseñados por el cuerpo docente y la extensión a la comunidad a través de distintas acciones culturales, sociales y demás, ¿no? Las universidades en general, tanto públicas como privadas, de gestión pública como privada, se caracterizan por darle un mayor rol a uno o a otro de estos factores con más énfasis. Seguramente ustedes conocen universidades. La Universidad KS tiene una fuerte impronta de docencia más que la investigación. Pero hay otras universidades donde ponen el foco mayor en la investigación que en la docencia. El tema es un fino equilibrio y un delicado equilibrio para cumplimentar estas 3 funciones que hacen a la vida universitaria y a la universidad en general. Sí, Miriam, la próxima. Bueno, aquí hay unos desafíos, acá hay 4 que los pueden leer por sí solos, pero tienen mucho que ver con la respuesta que puede estar dando o no la universidad a la sociedad. ¿Está dando respuesta a la universidad a la sociedad? Una de mis respuestas a estas preguntas tiene que ver con el cambio del currículum en cuanto a lo que mencionaba antes, el trabajo por competencias y el trabajo en la currícula de cada programa con respecto a lo que enseñar y a hacer, ¿sí? No dejar de lado lo disciplinar en cuanto a conocimientos científicos, pero también y por sobre todo, insisto, en las competencias, en las habilidades para llevar a cabo determinadas habilidades vinculadas con la disciplina del plan curricular. Esa es una respuesta que se está dando debido a que en segunda línea la universidad debe dar respuesta también al mundo laboral que tiene que ver con esa sociedad. ¿Qué necesita esa sociedad de los egresados de las instituciones de nivel superior? Bueno, hay toda una redefinición y un cambio en este sentido, ¿no? Acá en el tercer punto leo, dando respuestas a las demandas sociales de la educación, ¿no? Después se habla de el cuarto punto de las innovaciones. La universidad no siempre es generadora de innovaciones, ¿sí? Muchas veces utiliza o debería utilizar esas innovaciones. Bueno, se ha visto en la pandemia y en la tecnología, si por tecnología entendemos innovación. Recordemos que no siempre innovación es igual a tecnología. Hay muchas innovaciones que no tienen que ver con la tecnología. Pero bueno, la pregunta es, ¿son generadoras y usuarias las universidades de innovaciones? Bueno, no siempre, no siempre. Bueno, hay un marco institucional que tiene que ver con lo que yo decía antes, la gobernanza, el Ministerio de Educación, a través de su normativa, sus leyes, sus resoluciones. Las universidades trabajan mucho con la Secretaría de Políticas Universitarias. Allí las universidades elevan las carreras, esperan la aprobación o las recomendaciones de mejora de esta secretaría. Hay consejos de universidades. Es decir, hay todo un mundo por sobre las universidades que sí debo reconocer que hace varias décadas, un par de décadas atrás a esta parte, hay una concepción, no tanto, hay una normativa, pero no hay tanto una concepción
de hacer cumplir esas normas que sí debe hacerse, sino de acompañar a las universidades en el llevar a cabo el cumplimiento de determinadas normas. Para ser más clara, yo he vivido distintos momentos de la Secretaría de Políticas Universitarias donde hubo instancias en las que se presentaban las carreras y venían las recomendaciones de mejora o la imposibilidad de socializar y de dar cumplimiento en la universidad de esas carreras. Pero este último tiempo, ya hace un par de décadas, un par de años atrás, a esta parte, no hay un acompañamiento, hay un diálogo entre la Secretaría de Políticas Universitarias con las universidades para acompañar los cambios, para buscar juntos mejoras. En este sentido, lentamente, como todos los cambios, como venimos hablando hoy hay un cambio hacia la mejora desde ese lugar. Sí, Miriam. Bueno, un poco rápido para poder comprender todos los temas. El mundo universitario es un mundo diferente al de los otros niveles por algunos aspectos que venimos conversando, pero es un mundo que también debe ser gestionado. Las facultades tienen que tener su gestión. Los departamentos, como tiene la Universidad KS, que es por departamento, no por facultades, tienen que tener sus gestores, sus directivos, y desde el punto de vista de la gestión en las universidades se contemplan las preguntas iniciales que Miriam presentaba. ¿Para qué estudiante? ¿Para qué sociedad? ¿Cuál es la mejor estructura? Entonces hay diferencias, pero también hay puntos de encuentro con lo que nos ha llevado a juntarnos hoy en este encuentro virtual, ¿no? Y ver algunas cuestiones vinculadas a la unidad 3 de esta materia. Sí, antes de cerrar el encuentro de hoy les decimos que bueno, el Power va a estar disponible en el campus, la grabación de hoy también, y que por suerte nos queda un encuentro más que va a ser el miércoles 20 y es antes del parcial. En ese encuentro vamos a trabajar una parte sobre cómo va a ser el parcial, qué se va a tomar. Entran las unidades 1, 2 y 3, que son las que estamos estudiando. Pero específicamente les vamos a contar con más detalle en el día miércoles 20, cómo va a ser la estructura del parcial. No va a ser, digamos, no van a encontrar nada diferente, van a hacer preguntas que les permitan hacer la vinculación a partir de un caso concreto con la teoría que estamos estudiando. Si nos mantenemos en contacto para cualquier duda que tengan o cualquier consulta a través del campus, hasta el día 20 de octubre que nos volvemos a encontrar así de manera sincrónica. Bueno, les agradecemos y esperamos que les haya sido útil y nos estamos viendo. Gracias, Sandra. Gracias a todos los que participaron, a los que pudieron conectarse en directo, de los que nos vean en diferido para seguir profundizando algunas cuestiones de la materia. Muchas gracias.